Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos en otro debate de Así son las cosas. Gracias por acompañarnos. Cae la tarde en la ciudad de Río Cuarto y en todo el sur de la provincia de Córdoba. Sombras de la noche que parecieran poder metaforizarse en torno de las sombras que se ciernen sobre la realidad de la Argentina, sobre todo después que se acaba de conocer el índice de la pobreza, de lo que vamos a hablar hoy en el debate de Así son las cosas. La pobreza tiene una contrapartida, el lado oscuro de la realidad es la pobreza y el lado luminoso de esa realidad es la riqueza, porque si hay pobres es porque hay gente que está haciéndose cada vez más rica. Y esa es la idea que nos impulsa, nos mueve en esta oportunidad para hablar de lo que pasó ayer cuando conocimos el número de la pobreza y la indignación que nos generó, porque en el Gran Río Cuarto más de 68.000 personas viven debajo de la línea de la pobreza. Por supuesto que en ese contexto muy poco se puede intelectualizar una explicación con fundamentos respecto de qué nos llevó hasta este lugar. Lo que sí estamos seguros que la capital alterna de la provincia de Córdoba y la ambicionada capital agroalimentaria de la República Argentina tiene un entorno que no justifica semejantes niveles de necesidad. Y eso vamos a tratar de entender, de explicar en la jornada de hoy. ¿Cómo vamos a salir de esta situación? ¿Cuál es la solución que se nos ofrece para resolver semejante nivel de inequidades, de asimetrías, desigualdades que están instaladas en la sociedad? ¿Por qué hay una sociedad indiferente a estas realidades? Bueno, de esto vamos a hablar. Bienvenidos al programa. Gracias por estar ahí. Esperemos que con la participación de ustedes también tengamos la mirada de aquellos que nos están viendo en el programa de hoy, que va a ser muy difícil remontar la cuesta de la desazón, del desencanto, de la desesperanza, porque además se nos convoca a un escenario que tras el 10 de diciembre no parece estar orientado a resolver este problema, sino más bien desde distintos matices a profundizarlo. Con lo cual pareciera estar la sociedad argentina, estar todos nosotros en una encerrona. Bueno, de este tema vamos a hablar con Manuel Schneider, que es el titular, el director de la Granja Siquem. Gracias por venir. ¿Cómo va? Gracias a usted. Gracias, Manuel. Y también con el pastor Aluen, Jorge, gracias por venir. Muchas gracias. Jorge integra como pastor evangélico el Consejo Económico y Social de la ciudad de Río Cuarto, que ha trabajado los números de la pobreza y que mira la realidad y que sienta en una mesa a distintos actores de la sociedad. Y además, Manuel ha integrado hasta hace muy poco, hasta que terminó esta gestión en el rectorado de la universidad, el Consejo Social de la universidad, que también agrupaba o agrupa, ¿no?, a representantes de distintos sectores y posan la mirada sobre lo que nos pasa en el Gran Río Cuarto, porque los números son del Gran Río Cuarto. Voy a poner en contexto un poquito de historia antes de empezar a pedirles opiniones a los invitados del día. En 1976, cuando se produce el golpe de Estado, la dictadura militar, Argentina tenía, según los registros oficiales, 4% de pobres. 4% de pobres. Había un clima social, 4, no dije 40, 4% de pobres. No llegaba ni al 10% de la pobreza. Había el 50-50 de la distribución de la torta económica. La mitad se lo llevaba el capital y la otra mitad del trabajo. Lo que sí había en ese momento era un clima social violento, fuerzas políticas confrontadas, divisiones internas, la Argentina fragmentada después de mucho tiempo de inestabilidad política, con discontinuidad de los gobiernos, con golpes militares recurrentes, pero el escenario en 1976, en realidad es del 74, pero empezó a deteriorarse desde el 74 al 76 esta situación. Era del 4% de pobreza. Desde que la dictadura militar
tomó el poder, desmanteló el aparato productivo, primarizó la economía, la pobreza empezó a crecer de manera sostenida. Voy a detenerme en lo que ha ocurrido desde el año 89, 90, cuando asumió Carlos Menem, para venir más cerca en el tiempo. Las bases de esta situación de pobreza estructural creciente las estableció la dictadura. Y de allí, estos 40 años de democracia no han podido, no han sabido o no han querido, en esto no hay un argumento concluyente, resolver el problema. Veamos cómo dejó Carlos Menem cuando se fue. La línea de la pobreza es la que ustedes están referenciando allí. Vean ustedes desde 1992 cómo fue fluctuando la pobreza, que estaba aproximadamente en el 30%, y Menem en el 99 la dejó en el 38,8%. 38,8%. No resolvió el problema estructural, no la bajó a los niveles de los años 70, la mantuvo y la profundizó. Hoy se nos quiere vender como solución a los problemas del presente volver a la década del 90. Después de Menem vino De la Rúa, que recogió buena parte de los problemas que dejó Menem, convertibilidad incluida. Miren lo que pasó en el gobierno de De la Rúa, que duró solamente 2 años. Del 38,8 la pobreza se fue al 61. Estos son datos de chequeado. Del 38,8 en el año que dejó Menem el poder pasó al 60,1. Y del 30% que estaba en el 92, se duplicó. Del 92 al 2002, duplicamos la cantidad de pobres. Pasamos del 30 al 60% de pobres. Después de De la Rúa vino Duhalde. Duhalde la subió a la pobreza en el comienzo de la gestión, hasta que salió de la convertibilidad. Y cuando salió de la convertibilidad, ya lo van a ver en la próxima referencia. En la próxima referencia vamos a tener el descenso. ¿Ven? En el 2002 llegó al 62. Cuando Néstor Kirchner asumió en el 2003, empezó a bajar y se fue Kirchner en el 2007 con un 35,7 de pobreza. Sigue siendo un número de escándalo. Claro, comparado con el 60, bajar al 35,7 es muchísimo. Pero tener entre nosotros 1 de cada 3 argentinos pobres sigue siendo un número de escándalo. Asumió Cristina Fernández de Kirchner en el 2007 y vean ustedes que fue bajando significativamente, pero seguimos con de aquel 62 al 31. Redujo a la mitad la pobreza, pero el número del 31,4 sigue siendo muy alto. Con Mauricio Macri, que es la próxima placa, la pobreza bajó inicialmente, vean ustedes, de ese número que había dejado Cristina Fernández de Kirchner en el 31, la bajó al 28 y después empezó a crecer nuevamente. Cuando entró el Fondo Monetario Internacional, empezó a escalar hacia números que ya nos devuelven a cifras que son escandalosas. Macri se fue con el 40,9. Ayer, para el primer semestre del 2023, la pobreza en la Argentina fue del 40,1. Macri la dejó en el 40,9. Por último, Alberto Fernández, que logró bajarla, pero después volvió a subir. Vean ustedes, en el comienzo logró bajarla, un poquito la estabilizó y después no paró de subir. La inflación genera pobreza, la desigualdad genera pobreza. Y con esto cierro para poner en contexto en el momento en el que estamos. También genera pobreza la especulación financiera, la riqueza que se nos va, porque lo que no tienen los pobres, alguien lo tiene. No es que se evapore en el aire. Endeudamiento, bicicletas financieras, LELIQ, todas las figuras que ustedes quieran, dólar, fuga de divisas, es endeudamiento financiero, pago de 15 mil millones de dólares que se generan. ¿Cómo se generan? Se generan de recursos que salen de la gente que menos tiene, no de los que más tienen. Hoy se está dando el fenómeno que hay en la sociedad, sectores concentrados que no paran de ganar plata.
Cito dos organizaciones empresariales, Ledesma, el valor del azúcar por kilo aumentó el 500% y la inflación fue del 120%. Arcor, la liquidación de acciones, dividendos por 15.000 millones de pesos que ganó en el último año. Es decir, que lo que no tienen los pobres en los bolsillos, alguien lo tiene. Este es el escenario en el que estamos. Y el escenario que quien venga debiera entusiasmarlo para decir, vamos a intentar hacerlo, esto no va a cambiar de un año para el otro. Cuestan años bajar la pobreza. Pero lo que se nos está convocando es a que haya más pobres, más ajuste, más dolor, más sangre, sudor y lágrimas. ¿Y por casa cómo andamos, Manuel? A nosotros este contexto nacional, ¿no? Sí, sí, no es muy alentador, pero los números que vos dabas significa, cuando vos ves las estadísticas, significa que un niño que nace hoy, ni siquiera tirando la moneda, tiene la suerte de nacer en un lugar donde no sea pobre, porque supera el 50%. Yo creo que a nosotros en Siquén nos toca trabajar con esa realidad, digamos, que es esa pobreza significa que de 10 chicos, 6 o más, o casi 7, van a nacer en situaciones de pobreza. Pobreza, y ni hablemos cuando entramos con los datos de indigencia, que ahí es mucho más grave. Sí. Significa no tener las oportunidades. He visto que hay gente que suma pobreza más indigencia. Es el mismo universo, ¿no? Pero hay que sumarlo. Sí. Ya es lo suficientemente catastrófica la estadística. Dentro de los pobres hay un universo que la pasa aún peor, que son los indigentes. ¿No? Y si hablamos de recurso natural, como puede ser un niño que se gesta, es decir, se gesta sin tener los estímulos necesarios. O sea, esa es la proyección. Y lo otro, es decir, en el momento que vos hablas del 50-50 y el pleno empleo, está comprobado científica y estadísticamente de que no había chico en situación de calle, que es el chico que hoy está llegando a Siquén. O sea, esas son cuestiones que es tenerla en cuenta para ver una realidad y para reaccionar, para hacer una proyección. Es una sociedad de contrastes hoy, ¿no? Sí. A la vez que en Río Cuarto, quiero hablar de Río Cuarto, que es donde más conocemos. A la vez que hay una pobreza cada vez más extendida, hay sectores que tienen niveles de consumos aceptables, incluso por encima de la media histórica. ¿Cómo se corrige eso? Porque vimos que todos los gobiernos lo atravesaron situaciones de pobreza. Ninguno logró bajarla a niveles mínimamente aceptables. ¿Qué sería un nivel aceptable? Bueno, tener 10, 15% de pobreza lo tienen hasta los países más desarrollados. Pero no en el 30, menos en el 40, ¿no? Y bueno, eso es inexplicable por la riqueza que tiene el país, digamos. La pobreza es inexplicable porque es un país rico, muy rico, eso por un lado. Y por otro lado, las desigualdades, generalmente nos miramos en países desarrollados para copiarnos. Países más desarrollados, el norte de Europa, la diferencia entre pobreza y riqueza está 1-7, 1-10. Acá si pones sobre la mesa el más pobre con el más rico, no tengo idea de los números, pero son escandalosas las diferencias, digamos. Que pasa un poco por ahí. Y el tema es, por lo menos el modelo nuestro, para poder pensarse, reconstruirse y proyectarse, es generación de trabajo. Hoy hay trabajo, pero es un trabajo de gente que no llega a fin de mes o precarizado. Esa es la realidad esa es la dura realidad que estamos viendo hoy. Hoy me tocó estar en un espacio, en una charla, me preguntaron, ¿a ustedes les duele cuando un chico se va? Digo, nosotros nuestro concepto es de familia, entonces es más o menos como un hijo. Si se va bien, se va bien. Nos duele cuando se va mal. Hoy lo que nos está doliendo a nosotros son aquellos chicos que decidieron quedarse, niños hace 30 años y hoy hombres de 40 y pico de años, que son el sostén nuestro en la granja, de la cooperativa, y que con lágrimas en los ojos nos dice, laburamos todo el día y no llegamos a fin de mes. Los que están trabajando en la Soberana, sí. ¿No? Eso es mucho más duro, o sea, es duro todo, pero eso es duro porque es todo un esfuerzo de todos los días y no llegar a fin de mes, digamos. Eso lo estamos sufriendo. Jorge, ¿usted qué observa, Diego? ¿Cómo el Consejo Económico y Social ha hecho varios diagnósticos respecto de las desigualdades en la ciudad de Río Cuarto, que no se pueden corregir? ¿Le echamos siempre la culpa a la economía nacional o hay razones intrínsecas propias? El Consejo Económico y Social
ha llegado a adquirir un prestigio importante acá en Río Cuarto, la región, y a niveles nacionales, Guillermo, y tenemos que celebrar el éxito de esta mesa de diálogo, donde estamos representando alrededor de 24 instituciones. Es verdad lo que vos decís, los diagnósticos son muy precisos por profesionales que están buscando, digamos, en detalle la situación que estamos atravesando, que en la piel nuestra del ciudadano riocuartense parece una pesadilla. La percepción que tenemos es como que yo creo que los argentinos estamos cansados de sostener un Estado obeso, un Estado de indiferencia en todos los sectores sociales. El martes nos reunimos justamente en el CESIS y pudimos hablar de los 40 años de democracia con todas las instituciones. Fue una mañana muy saludable, muy enriquecedora, y todos llegamos a la misma conclusión de estar atravesando un momento de vulnerabilidad respecto a la democracia, que se ve atacada por estos problemas, donde cada vez hay más gente que tiene menos y cada vez hay menos gente que tiene más, debido a la corrupción. Pareciera ser que hoy por hoy lo que debería ser una vocación... ¿Es culpa de la corrupción eso? Y yo creo que... ¿Por qué? A ver, si miramos 50 años para atrás a la fecha... No es una respuesta fácil, porque si fuera por la corrupción hay en todos los países del mundo, desigualdad hay en la Argentina. Sí, totalmente. No. Pero, a ver, ¿a qué corrupción se refiere? ¿Que un empresario gane mucho? No. Yo y creo el político que roba es corrupto. Y eso es lo que genera no podemos la generalizar seguramente, Guillermo, pero la corrupción es parte... Usted lo usó como argumento. Sí, por supuesto. Yo creo que es la parte del problema. es la que genera la desigualdad. Con el respeto que me merece. Sí, totalmente. Yo no coincido para nada. Corrupción ha habido en todos los gobiernos. Sí. Y la hay. Y lo que hay es un Poder Judicial que a veces la investiga y a veces no. No, totalmente. Pero esa es la razón de la desigualdad, que haya pobreza. Pero culpa de la ¿por qué hay corrupción? tanta gente que se enriqueció en estos últimos 50 años? Es muy buena y hay gente que está luchando la diaria. Mira, Guillermo, te cuento esto. Es que eso está muy bien. Me permito una anécdota de anoche, es fresco lo que tengo. Anoche llego de la iglesia de una reunión de varones alrededor de la medianoche. Cuando voy a guardar mi auto en el garaje, veo que pasa un muchacho joven, con una capucha, con una bolsita blanca, que yo no entré al garaje, esperé, y fue ahí a pocos metros de mi casa. Estoy hablando de Boulevard Marconi al 1300. Hay un edificio al lado de una estación de servicio y este muchacho miró para todos lados, abrió un basurero verde grande y estuvo un buen rato buscando basura. Son cada vez más frecuentes esas imágenes. Pero no era un chico mal vestido. A mí, yo en mi imaginación pensé, este chico tiene una familia, son padres jóvenes, y tuvo que salir a la noche porque los chicos le estaban pidiendo para comer. Eso fue lo que yo me imaginé. O sea que la pobreza cada vez está golpeando las puertas de familias que son de clase media, que se están cada vez hundiendo más en este fenómeno. Y yo dije recién de la corrupción, al hacer una lectura de estos últimos 50 años y ver que lo que debería ser una vocación de servicio, llegar a administrar dineros públicos, termina siendo, en algunos casos, negocios importantes. Y esto también Eso sí. afecta, Guillermo. No, sí, lo afecta. Por supuesto que además sí. genera... antipatía social. Es un dolor en la gente. Pero usted habló del Estado obeso. En los 90, el Estado se dice todo lo que se podía vender se vendió. Sí. Menem se lo elogia por eso. Sí. Cavallo achicó el Estado. Sí. ¿Quiere que volvamos a poner qué pasó con la pobreza en los 90? No, porque no es solamente eso, obviamente. Porque o sea, por que eso el Estado se achicó y la pobreza aumentó. O sea que echarle la culpa al Estado, a mí me resulta siempre el latiguillo fácil de los sectores que no quieren que cambie nada porque con este modelo se han enriquecido. De hecho, que tengamos los niveles de inflación que tenemos, le pega a mucha gente que la manda a la pobreza, pero enriquece cada vez más a algunos sectores. Sí. O sea que la inflación, cuando dicen la inflación nos afecta a todos. No, mentira. No. No afecta a todos. Sí, algunos les favorece, sí, claro. seguramente. La devaluación es pobreza. Es una transferencia de dineros a los más poderosos. Lo digo con todo respeto, pero esto es la sensación que yo noto
caminando diariamente, ¿no? Yo creo sinceramente, Guillermo, que Argentina necesita volver a Dios, que estamos frente a una empresa fundida y que ningún político lo va a arreglar. Yo creo que este cambio comienza desde adentro para afuera, comenzando cada uno de nosotros teniendo esa sensibilidad por el prójimo, sabiendo que tenemos que luchar y trabajar por el bien común y por la gente, ¿no? Yo creo que por ahí tenemos que comenzar. Los verdaderos cambios comienzan de adentro hacia afuera. Manuel, ¿coincidís con ese análisis? Coincido en una cosa y no coincido con otra. O sea, no nos vamos a pelear, Jorge. Por favor, Manuel, por favor. Yo creo que tiene que haber cada vez más Estado, que el Estado tiene que estar más presente. Podemos discutir qué tipo de Estado. Ahí está. Tiene que haber, o sea, echarle la culpa a los políticos está siendo fácil como sociedad. No quiere decir que los políticos sean buenos, pero para mí es una forma de poner la pelota afuera. Ese político no existiría si no hay un empresario que hace negocio con el político. Y ese tipo de político al cual criticamos no existiría si no existiría una sociedad que va generando ese tipo de políticos. Yo creo que la política es algo apasionante que tendría que interesarle a todos los niños y jóvenes para poder cambiar una realidad. Y sí coincido con la otra parte de decir, bueno, que hace falta esta cuestión de dejar de esperar de los otros y tomar protagonismo. Y en ese sentido, hay reaccionar con todos como sociedad, ¿no? Hay una cuestión de desesperación. ¿A los afectados decís? ¿O a los afectados, que los pobres tienen que tomar protagonismo? Los pobres tienen protagonismo. Los pobres tienen protagonismo, inexplicablemente un protagonismo pasivo, claro, salvo el niño o el joven que se rebela contra el sistema, que es el que delinque, digamos. Pero el pobre tiene protagonismo porque la pelea día a día, de una forma, yo siempre hago este ejemplo, es decir, eje en la mamá, en la mujer, la leona. La leona se encierra en su pieza, llora por la realidad porque no le puede llevar el plato de comida al chico y después sale y la pelea, y es con, supongo nosotros, de los 2.000 chicos que pasaron por la granja, no sé si llegaron a 100 que fueron los papás, los otros 1.900 fueron las mamás, son las que la pelean, ¿no? O sea, que tienen protagonismo. Lo que tenemos que tener es la mujer en la pobreza, la apoderada de la mujer. Es terrible. Y lo que yo planteo de tener protagonismo, obviamente no lo estoy haciendo hincapié en la pobreza o en el laburador que no llega a fin de mes o el que labura y que llega injusto, sino justamente en aquello que tenemos algún nivel de protagonismo, ¿no? Y algún nivel de responsabilidad, y ahí obviamente según la responsabilidad tienen que ser las exigencias, pero ahí no es solo al político, al empresario, al gremialista, a la gente del clero, a todos los que estamos en algún lugar, digamos. La cuestión es el cómo, Manuel. ¿Qué hay que hacer, digamos? O sea, todos somos responsables. Yo creo que tenemos todos cuota parte de responsabilidad, porque nos han atravesado gobiernos de distinta ideología, hemos probado con más Estado, menos Estado, con privatizaciones, sin privatizaciones, y aquella matriz instalada por la dictadura no la pudimos todavía remover. Yo creo que hay como dos caminos en el cual se puede tomar protagonismo. Uno es haciendo lo que uno hace con seriedad, con compromiso, con pasión, siendo maestro, siendo periodista, siendo pastor, lo que sea. Y insisto, con los niveles de responsabilidad según la dirigencia, ¿no? O sea, eso por un lado. Y por otro lado, yo lo escucho, lo veo, digamos, el protagonismo con una visión crítica fundada. Porque esa es la otra, es decir, ¿no? El juicio light, el juicio liviano, es decir, bueno, yo creo que, y esa visión crítica para construir, y en el construir encontrarnos, yo creo que tenemos que encontrar los mundos, eso no hay vuelta, cada vez nos encerramos más, no nos conocemos, al no conocernos nos genera incertidumbre, nos genera miedo, no tenemos diálogo. La agresión es el diálogo de ahora, Es decir, bueno, y encontrarnos, conocer, ver qué podemos hacer, tender puente, poner el nombre que quiere, y ver qué se puede hacer. Y yo eso en los 30, 40 para abajo, edad, 30, 40 para abajo, en los diferentes niveles, estoy viendo otra actitud. Gente que está tomando la posta y que está tirando y tratando de encontrarse en estas cuestiones. Es la sensación que tengo. Después nosotros lo hacemos en un micromundo. Está bien, claro. Esa sensación es de la gente con la que vos tenés contacto, que tiene sensibilidad. Pero evidentemente hay un sector de la sociedad que no tiene esa sensibilidad, que son los que tienen los recursos.
Porque cuando vos querés cambiar la matriz tributaria, que los que ganan más pagan más impuestos, Y sí. y resulta ser que un pobre hoy sigue pagando el 21% de IVA. Y cuando se le pide un aporte excepcional a un multimillonario, pegan el grito en el cielo y no hay forma. Bueno, ahí entras con una cuestión que son estos mundos que no se pueden encontrar. O sea, nunca esa persona, yo no sé cuánto es que no quiere aportar o que no le quiere dar al Estado, porque el problema es el Estado, el problema es el político. Se lo van a chorear. No sé si me explico. Sí. O lo usan como excusa. También, hay de todo. Hay político corrupto, hay empresario corrupto. No, ya lo sé, pero cuando vos ves a dónde van a parar los recursos del Estado, hay una significativa porción del PBI que ayuda a subsidiar a los empresarios, que son los que se quejan de ese propio Estado, ¿no? Y sí. Sí, empresarios se han hecho ricos a costa del Estado. Digamos. Bueno, y así. Sí, quería decir... No, decía que mi abuelo vino del Líbano en la guerra del 14, muerto de hambre, porque encontró un vergel acá en la Argentina, que llegamos a ser atractivos para cuantas generaciones de otras culturas. Y él decía lo siguiente: Argentina se recupera de noche cuando los argentinos se van a dormir. En el día siguen tratando de... No la van a fundir nunca por la riqueza natural que tiene. Lo otro que digo es que Dios tiene esperanza en las nuevas generaciones, porque hay también un taponamiento de la gente que no le da lugar a los jóvenes, no hay un crédito para la gente joven, y también nosotros trabajar para formarlos, para que sean personas de bien, de vocación, para servir a la sociedad. Nosotros necesitamos dioses, necesitamos servidores públicos. Y lo último que quiero decir es, yo sueño con una Argentina en donde los sueldos más altos sean para el personal de la salud y para el personal docente. Esta fue la lectura que yo pude hacer hace poco en la pandemia, Guillermo. Sí. Que ahí nos demos cuenta... Que pensamos que las cosas iban a cambiar, bueno, no cambió nada, ¿no? Se profundizó por la eso desigualdad. me refiero al Estado obeso. ¿Te das cuenta? La desigualdad, la injusticia a veces de los ingresos y bueno... Es que no puede haber sueldos de maestros y de médicos mejores achicando el Estado, Jorge. Pero tampoco pueden cobrar semejantes cifras, personas que se enriquecen, y hay otros sectores. No, eso acá en el hospital nomás tenemos los médicos que están dando la vida, están literalmente, Guillermo, y los ingresos que tienen dejan mucho que desear. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde está la equidad? ¿Dónde está la justicia social? Antes era la falta de trabajo, que era algo muy notorio en los 90. Por los 90, con esos números de pobreza, algo que me olvidé de decir, teníamos 25-26% de desocupación. Hoy tenemos 6% de desocupación. Es decir, que hay empleo precarizado, no registrado, que no llegan a los niveles de ingresos mínimos para llegar a fin de mes. Pero el empleo está, porque la Argentina tiene una dinámica económica, pero que se distribuye mal. Desigual. Exacto. Bueno, ahí me refiero. Y no hay poder político que lo enterece un poco, porque tampoco estamos pensando en sacarle a los ricos para darle a los pobres. Nadie está pensando en esta idea que muchos sientan, bueno, acá tenemos socialismo. Esto de socialismo no tiene nada. No tiene nada, no hay una gota de socialismo en este lugar. Socialistas son algunas sociedades nórdicas que también se están corriendo a la derecha, en donde la carga impositiva es más superior al 50%. Acá es como un gatiguillo que se ha instalado, ¿no? Que es el socialismo o es el populismo. Claro. Bueno. Yo pregunto, Guillermo, perdón, yo no tengo ningún color político, simplemente desde nuestra tarea pastoral surgen preguntas que yo me hago como ciudadano argentino. Por ahí da la sensación que la pobreza no hay ningún interés que desaparezca, pareciera que termina siendo un negocio de la política. Esa es la sensación que yo tengo como ciudadano argentino. ¿Y a quién le convendría? Y yo creo que es una cuestión de dinero y de poder. ¿Pero a quién le convendría? Y es abstracto decirlo, porque no sabemos quiénes son los intereses que nos están gobernando, ¿no es cierto? Porque acá vimos que todos los gobiernos aumentaron la pobreza, algunos la bajaron. Claro. Pero ¿a quién le convendría? Por ejemplo, al macrismo le convenía que tener más pobres. Él aumentó la pobreza. Al menemismo le convenía tener más pobres, que aumentó la pobreza. Hay sectores que les conviene, porque tendríamos que trabajar para erradicarla. No, eso no es pobreza cero, ¿te acordás de esa frase? Y bueno, y seguimos teniendo pobres. Entonces, vos lo dijiste, las cifras son escalofriantes. Es más, está aumentando. Sí.
Bueno, de hecho, estas es cifras son anteriores a la última devaluación del 20%, Seguro. que sumó más gente. Seguramente estará en el 45 ya, no en el 40, Sí, sí. la pobreza. Tenemos que trabajar todo. ¿Es el diálogo, Manuel? O acá se necesita otro tipo de herramienta? Porque se ha peleado mucho al diálogo, al consenso. No, se necesita organización, sí. se necesita construcción de las bases, al nivel que vos lo quieras poner, digamos, ¿no? Pero se necesita educación, se necesita organización y ahí se va generando una especie de poder que va a condicionar esta realidad, digamos. Pero eso creo que de todo este abanico de responsabilidad que pusimos sobre la mesa, no sé a quién le interesa. Porque hay gente que es indiferente a lo que está pasando. Estoy hablando de la dirigencia, o sea, no quiere que haya organización y que haya poder en las bases, digamos. Y ahí entraría ponerse... Porque no quieren que cambie demasiado este escenario. Y porque tocas intereses. Entonces, sí, hay una cierta seriedad en lo que se plantea y hay poder para hacer estos planteos, creo que se empieza a cambiar la realidad. Claro. Las Pero dos para cosas. Eso se necesita, para cambiar la realidad se necesita poder político. Obvio. Con voluntarismo nadie la cambia, porque del otro lado hay jugadores de mucho peso. Se necesita poder. Porque te vas a sentar, es una negociación, o sea, todo en la vida es una negociación. Entonces necesitas, por eso, organización, capacitación, poder para llegar a ciertas cosas. A ambos le pregunto, ¿no es muy voluntarista la idea de apelar a la persona como respuesta individual para que cambie este escenario? ¿No? ¿Los cambios no tienen que ser más estructurales? A ver, entiendo la pregunta, yo creo, pero tiene que haber un cambio personal para que haya cambios estructurales. Exacto. ¿No? Sí. Es decir, y en ese cambio personal no es centrar en el individuo, sino que ese individuo se tiene que encontrar con de abajo otros. Para arriba y no de arriba para abajo. Totalmente, y en ese cambio, obviamente no lo va a hacer como individuo, sino tenés que empezar a encontrar y organizar en cosas, y ahí romper estas cuestiones, decir blanco, negro, River Boca, pero no está radical, sino decir, empezar a construir en base a valores que nos van a encontrar. Ese yo creo que puede ser la cuestión. Recuperar valores que nos encuentren, los valores que nos han hecho felices en la vida, digamos que es el afecto en una contención, y eso que algunos hemos tenido y hemos tenido el privilegio en la vida de tener eso, sentir el compromiso de tratar de llevar este círculo lo más grande posible, o sea, sacarlo del individuo, sacarlo de la familia, llevarlo a la comunidad, ir encontrándolo después en organizaciones, después nos encontraremos en el Consejo Económico Social para pensar desde el Consejo Económico Social, tensar políticas al municipio, al CESI, a la universidad, a las parroquias, a todas las... Yo creo que, y en ese sentido, insisto con esto, o sea, recuperar los valores que nos han hecho... Es decir, esto, sí, la Argentina es un país de... No, o sea, el que te viene de afuera valora todas las riquezas que tenemos, materiales y humanas también. Entonces, poder recuperar esas cosas, iba a decir, obviamente, o sea, yo no llego a fin de mes, me va a pedir eso. Bueno, aquellos que llegamos a fin de mes y que hemos tenido en la vida privilegios, tenemos responsabilidades. Entonces, empecemos a tomar esa... ¿Es consciente ese sector de eso que acaba de escribir? Si no es consciente, no tenemos que hablar. O sea, nosotros nos estamos encontrando en Siquén casi mensualmente con grupos de empresarios que van jóvenes, que van a conocer y a charlar. Y el empresario que hace harina en Nucacha nos da la harina para que hagamos el pan porque vio... Y se encontró con ese chico que le tenía miedo, lo vio que trabajaba, que iba a la escuela... y se hizo una articulación. Y fue otro empresario de combustible y nos da el combustible para el colectivo. Y lo único que hicimos es encontrarle, mostrarle y pedirle que si estábamos de acuerdo, que hagamos cosas en común, ¿no? Y ellos se sorprenden. Eso está muy bien. Pero también en la otra vereda hay gente que está pidiendo que cuando un chico... se ve forzado a delinquir por la realidad o la desazón que le genera no encontrarle nada de esperanzador a la vida que tiene, piden mano dura, cárcel, en el mejor de los casos, sino
listo, pase a otro, ¿no? Algún día tendremos que tener la humildad y la madurez para ver cuán racistas somos, para ver cuán clasistas somos, cuán egoístas somos y asumirlo. Y principalmente aquellos que tuvimos privilegio y estamos en espacio de poder. Y desde ahí creo que podemos... Y asumir que sos racista y que vos sos más que el otro que es del otro color. Y asumir que sos clasista y que vos meritocracia y que el otro que se pudra porque no se esforzó. Bueno, que asuman eso, porque esas cuestiones también hay que discutirlas. Bueno, porque hay un candidato que ha dicho, somos estéticamente superiores. Y va a aparecer otro más estético y lo vas a desaparecer. Esa es una pavada atómica como la que instaló Hitler, que tenía que ser rubio, alto y de 2 metros, y él era un corchito así. Digamos. El problema es lo que creemos eso, lo repetimos y lo asumimos. Digamos. Jorge quería decir algo. Hay que volver a Dios. Insisto en los cambios de adentro para afuera que solo Dios puede transformar y rescatar. Pero Jorge, entre los valores. muchos de los que instalaron la desigualdad estamos todo el día con Dios en la boca. Y por su fruto los conoceréis, Guillermo. Bueno, yo digo, entonces... lo que decía él, hay que recuperar la familia, que hay una operación sistemática de destrucción de la familia, por eso vos tenés todo este trabajo loable que estás haciendo. Nuestro segundo hijo está como director de un hogar de niños judicializado, Guillermo, en el Diquecito, Tanti, y no, hay cosas que son incontables acá en esta honorable mesa, lamentable, que es fruto de todo el desamor, el desinterés, la distancia que hay del poder político, y lo digo con todo respeto y me hago cargo porque los he podido hablar con ellos, con la situación real de los chicos. Es más, nosotros días hablando profundamente con mi hijo en mi casa, decíamos, no deberían existir los hogares de niños. Si tuviésemos familias dignas, recuperadas, que pudiéramos hablar de estar próximos a ser abuelos, como lo hablábamos antes del programa, yo creo que también sería un aporte para ese poder... poder político al que usted apela, se sienta con el poder real económico. Y no hablan de esto, hablan de los beneficios que se le puede dar al poder real económico. Eso está pasando. El Estado obeso. Ah, bueno, y los empresarios vivos. Porque, bueno, es un porque claro, porque los beneficios siempre son para determinados sectores. No se plantea esta discusión que usted acaba de mencionar. Pero es muy doloroso, Guillermo. Es muy doloroso. La insensibilidad, la dicotomía que hay, la distancia que hay entre la realidad de ciertos sectores sociales que están por debajo de la línea de pobreza. Como se menciona, hay una sola lapicera, ¿no? Alguien tiene la lapicera y con esa lapicera se puede tomar decisiones. Alguien tiene que usar la lapicera, porque cuando uno va y habla aquí y pide a nivel local soluciones para que la ciudad sea menos desigual, el gobernante local dice, bueno, pero es responsabilidad de la provincia. Y cuando va a la provincia, lo ha dicho el gobernador, estos números escandalosos de pobreza son responsabilidad de la nación. O sea, la pelota siempre va para otra cancha. Sí, es verdad. Nadie se hace cargo de lo suyo. Cuando decimos quién tiene hoy la responsabilidad de resolver el problema, ¿a dónde tenemos que dirigir la mirada? Yo le diría al intendente, al gobernador o a quien sea que si no pueden hacer nada, que dejen el cargo. Funcionario que funcione. O sea, si vas a asumir un cargo, ponete a la altura del cargo que tenés. Y si no podés hacerlo, decilo y denunciar a quien no te deja hacerlo. O sea, hay un nivel de no poder o no querer hablar, digamos, y esta cuestión de decir, bueno, se sigue haciendo foco en los políticos, y no es que viene a defender a los políticos. Para un político corrupto tiene que haber un empresario corrupto, que se hace el negocio con el político, y, o sea, decir, esas cuestiones también hay que decirlas. Pues si no seguimos poniendo la pelota puntualmente, decir, el único problema son los políticos. Es un problema la política, sin lugar a duda, 40 años y estamos en la situación en la que estamos, y estuvimos mejor, y ¿por qué no podemos hacer lo que tuvimos mejor? Bueno, el poder, ¿quién tiene el poder? ¿Cuál es el poder real? Esa es la cuestión. Es decir, bueno, porque, y tener la lapicera y no poder firmar y decir por qué no firmas también. ¿No? Pues si hay quien tiene más poder que vos y no te deja firmar. Sí, bueno, esas cuestiones también en algunas cosas no es fácil, pero tal vez haya que tomar decisiones y
Yo siempre insisto con esto, ¿no? Es decir, hay márgenes para que local, provincialmente se hagan cosas para corregir semejante desigualdad. Tenemos ejemplos de localidades en Córdoba donde sí parecen realidades diferentes. ¿Y qué pasó? Hubo políticas que favorecieron esos lugares. Vos tenés un lugar donde tenés campo con productores, los productores viviendo en el campo, tambo, que le dan trabajo a la gente, y que ese pueblo es próspero. Y a 50 kilómetros de otro pueblo donde lo único que se hace, y no es estar en contra de la agricultura, ¿no? Pero lo único que se hace es agricultura, monocultivo, y los campos están vacíos, y esos pueblos la desigualdad está mucho más marcada. Es decir, bueno, hay políticas que se tienen que ir definiendo y con objetivos claros para qué y para quiénes. Lo último que tenemos 2 minutitos. Quiero terminar con una nota de esperanza. Sí, por supuesto. Desde nuestro trabajo pastoral en la iglesia, puedo decir que llegaron más de un caso de muchachos, de chicos que habían comido la basura cuando eran niños. Dios transformó esas vidas. Hoy son familias hermosas que están sirviendo a Dios y que realmente todo empieza por casa, como decía recién, desde una vida transformada por Dios, y yo creo que hay esperanza. Por eso hablaba de volver a Dios, a los valores, a la familia, y yo creo que Dios ama a Argentina, y creo que si todos nos ponemos a buscar esa voluntad de Dios, el reino de Dios, yo creo que todo sería diferente. Esa es mi fe. Manuel, ¿se puede tener esperanza en este escenario? Que no hay otra forma. Yo creo que hay que tener esperanza y hay que pelearla. No hay forma, nada se transforma con desesperanza. Y coincido en el caso este. Yo creo que los valores, para no dejar afuera a la gente que no tiene fe, claro, porque tenemos que meternos todos adentro, pero en estos sectores populares el tema de la fe en muchos casos es la última alternativa que le queda para agarrarse y poder pensarse y reconstruirse. Debería ser el primero. Nuestro pueblo... dejamos a Dios para el último, Manuel, ¿viste? Dejamos a Dios para el último. ¿Sí? Y después así nos va. Pero en estos sectores, estas mujeres que tengo, estas leonas, sí, muchas veces de ahí se agarran para poder vivir situaciones que quebrarían a cualquiera, digamos. Bueno, de hecho, hay una idea que sobrevuela, es que en este estado de cosas hay mansedumbre en el pueblo, o hay redes de contención, como la granja, como la tarea de los pastores, como el trabajo social que hace ese estado obeso que a muchos no les gusta, porque hay ayudas que están llegando y que no son mayores a las que reciben los empresarios, son mucho menores, pero que están llegando para que la situación no sea aún de extrema gravedad. Pero son señales alarmantes, porque además el tachín de lo que se nos convoca después del 10 de diciembre es para todos será peor, ¿no? Más peor que esto. Yo les agradezco que hayan venido a reflexionar, porque es necesario hablarlo una y otra vez. Y creo, rescato lo que dijiste, Manuel, respecto de que siempre hay margen desde lo local de tomar decisiones para corregir desigualdades. Por supuesto que no vas a poder desde Río Cuarto cambiar en los niveles inflacionarios ni las políticas macroeconómicas de promoción de la especulación financiera y no la producción. Pero sí podés acomodar algunos tantos en tu pueblo o en tu ciudad. Y es hora de que empiecen a hacerlo. Gracias, Manuel. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Mañana nos encontramos con el debate final de semana de Así son las cosas. Que la pasen bien.